Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lalo y soy el presidente de los Scouts del Caribe. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado qué es el consumo del agua? El consumo del agua es todo menos lo que te estás imaginando en este momento. El consumo exactamente es todo lo que no podemos ver y todo el agua que no podemos tener entre nuestras manos o que no percibimos como agua. El consumo del agua empieza desde el momento que naces y termina aún después de que hayas muerto. Para que nosotros podamos estar vivos, libres y alegres en nuestro planeta, necesitamos agua. Pero no solo el agua que bebemos. El agua que bebemos se denomina ingesta. Y esta ingesta puede venir a través de los alimentos, del agua que bebemos e incluso cuando nos estamos bañando, nos lavamos las manos o necesitamos lavarnos la cara en la mañana. Eso solo es una ingesta de agua y eso es aproximadamente 20 litros por persona. Sin embargo, todos los días nosotros consumimos 380 litros como promedio a nivel mundial. Imagínense, cada persona se tiene que gastar aproximadamente unos 16 garrafones de agua solo por cada día de su vida. Eso es muchísimo, ¿no creen? Yo creo que es bastante. Es más, nunca me había puesto a pensar qué haría yo con 16 litros de agua si en este momento me los trajeran y me dijeran, eso es lo que diariamente te vamos a entregar y lo tienes que consumir. Mi casa se llenaría en 3 días o 4 días y ni aún así me gastaría el agua. Sin embargo, eso es lo que consume cada persona. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo nos lo consumimos? ¿Cómo es que podemos consumir tanta agua si no la podemos ver? Bueno, esos 380 litros de agua los consumimos de muchas maneras. Empecemos por la primera. ¿Sabían que en México el 76% del agua que se consume la consume la agricultura? Nuestro país es un gran país productor. Eso quiere decir que producimos desde manzanas hasta café, caña de azúcar y todo eso se vuelve galletas, se vuelve panes e incluso deliciosos filetes en la mesa para los que comen carne o un suculento champiñón planchado con su mantequilla para los que no comemos carne. Y eso tiene que ver mucho más con todo lo que llega a través de nosotros y viene del agua. ¿Sabías que el 80% de la electricidad que nuestro país consume, imagínate, el 80% que consume y el 76% que produce, todo viene del agua? Dirás, y bueno, ¿cómo que del agua? Sí, en nuestro país la energía eléctrica es generada a través de hidroeléctricas. Esto quiere decir que al calentarse el agua se genera mucho vapor, al almacenarse el vapor, este vapor genera termicidad y la termicidad genera una energía que se transforma en energía eléctrica. Entonces, consumimos agua cuando contestamos el teléfono, consumimos agua cuando prendemos la luz, consumimos agua cuando nos levantamos y vemos el reloj que está junto a nuestra cama. Incluso cuando estamos dormidos consumimos muchísima agua. La cama está hecha de algodón y ese algodón se tuvo que sembrar en algún campo, se tuvo que tomar y poder comprimir para hacer una cama. También tu cama está hecha de agua. Entonces, el consumo es mucho más complicado de lo que creemos. Nos vestimos con él, lo escuchamos a través de la música e incluso si tú eres un gran coleccionista de juguetes, ¿sabías que cada kilo de plástico se lleva alrededor de 73 litros de agua para poder producirse? Hasta el plástico toma agua. Eso es realmente preocupante. Entonces, cuando hablamos de consumo, estamos hablando de hábitos. Si estás acostumbrado entonces a comprar tanta ropa por cambio de temporada o tienes muchos pares de zapatos en tu closet, estás consumiendo mucha agua. Si te gusta tomar, no sé, 20 cervezas en un mes, que podría ser como una cerveza sí, una cerveza no, aún así también estarías consumiendo agua. La producción de una cerveza necesita alrededor de 63 litros de agua. O sea, aunque te tomas una cerveza de 365 mililitros, en realidad te tomas 63 litros de agua y 363 mililitros de cerveza. Eso es realmente complicado de comprender, porque entonces el consumo se vuelve complicado. Tenemos hábitos normales como destapar una corcholata de un refresco, prender la radio en el carro o incluso tomar el transporte público que no los asociamos con el agua. Tenemos el hábito de decir, hoy me pongo esta camisa o esta sí y esta no y hoy mejor me compro unos tenis blancos porque no quiero los negros y eso también es consumir agua. El consumo del agua es el hilo que une a todos los seres del universo. ¿Por qué digo esto? Porque aún saliendo de nuestro planeta, el agua juega un papel importante. El papel de poder estabilizar la temperatura de los demás planetas e incluso la atmósfera está creada de agua. Entonces, me pregunto, si un bebé al nacer, su cuerpo, el 78% de su cuerpo es agua y nosotros, el 67% de nuestro cuerpo es agua, ¿cuánta agua necesitamos para hacer subsistir el planeta? Muchísima. E incluso he llegado a pensar
que muy pronto las crisis de agua serán mucho más evidentes, porque todo lo que hemos acostumbrado a consumir es agua y no lo sabemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿De qué manera podemos reducir nuestro consumo de agua? Primero, siempre he sido muy valiente, porque esa es la palabra valiente, de retar el entendimiento de las personas y decirles, aprende las palabras clave. Y las palabras clave ahora no solo son reciclar, también son reforestar y rechazar. Existen dos nuevas palabras que nos pueden ayudar a entender al planeta y sumarnos en todos los esfuerzos que en el mundo se están haciendo. Y cuando hablamos de reforestar, no solo nos hablamos de plantar arbolitos, hablamos también de crear entornos saludables a nuestro alrededor. Y esto implica reforestar el medio en el que estamos, ya sea una ciudad, una escuela, una universidad, tu misma comunidad. Reforestar implica devolverle lo que necesita. Y esto implica una limpieza de playas, esto implica una reforestación de árboles, una liberación de especies. La reforestación integra reintegrarle otra vez al ecosistema lo que al ecosistema le pertenece. Esa es una de las maneras. Y la segunda es rechazar. Todo aquello que no nos suma, nos resta. Todo aquello que no nos sirve, estorba. Y todo aquello que no usamos, simplemente se vuelve una carga de almacén alrededor de nosotros. Eso quiere decir, si no necesitas más ropa, no compres ropa. Mientras más ropa compres, más agua haces que se utilice, porque para producir esa ropa se tiene que utilizar agua. Si no requieres ciertos alimentos, no compres en exceso los alimentos. Esa alimentación no programada también genera un desabasto alimentario que a su vez vuelve una contaminación en contra del agua. Pero también, si tú puedes reproducir, es donde decimos, ¿qué es reproducir? Que tú tomes el proceso de producción tanto de agua como de alimentos como parte de tus hábitos en casa, también ayudas. Si tú tienes de por sí agua en las mañanas que utilizas en la regadera o te sobra y de repente dices voy a sembrar unas cuantas plantas de olor en la casa, generaste oxígeno, utilizaste la tierra y esa misma agua de casa te puede servir para crear un pequeño espacio sano. También puedes plantar, si compras tomates en casa y te sobran las semillas y las echas en el jardín, puedes tener unas plantitas de tomate y te ahorras 4 tomates. Esos 4 tomates que van a brotar en casa ya ayudaron al planeta a no gastar tanta agua en los sistemas de riego de un programa de alimentación agrícola en nuestro país. Los hábitos son cómo nosotros vemos el mundo y cómo consumimos en el mundo. Si nosotros cambiamos de hábitos, obviamente cambiamos el mundo, porque ya el mundo se vuelve nuestro cómplice y nosotros nos volvemos cómplices del mundo. Si nosotros entendemos que nuestras manos sumadas pueden hacer un gran cambio, entonces el cambio se empieza a dar con el solo hecho de pensarlo. En este momento que me estás viendo en esta conferencia, me estás escuchando, me estás haciendo una pregunta, tu conciencia está abierta a recibir propuestas. Escucha mi propuesta, cambia de hábitos. ¿Cómo puedes cambiar? Reduce tu consumo. Y no solo tu consumo de agua al tomar o ingestar agua, reduce tu consumo de ropa, de artículos eléctricos, ten cuidado cómo reciclas o reclasificas tu basura, busca programas para poder entregar plásticos de segunda mano o de tercera generación o de séptima generación para que sean reutilizados. Entiende, el planeta tiene un recurso que sí es escaso y no solo eso, está medido, pesado y muy pronto será cada vez menor. Entonces, si el recurso hídrico no se puede reproducir tan rápido como queremos y si nos lo consumimos a mayor velocidad, nosotros mismos nos estamos poniendo en una isla desierta. Imagínense, estamos en un océano lleno de agua, pero es agua salada, no la vamos a poder consumir. Si además en esa isla la poca agua que tenemos, en vez de cuidarla, nos la consumimos en grandes cantidades, llegará un momento en que no tendremos agua y aunque haya agua salada alrededor de nosotros, no nos la vamos a poder beber ni vamos a poder subsistir. ¿Alguna otra pregunta? Hablaste de crisis del agua en nuestro país. ¿Es real? ¿Tenemos una crisis en nuestro país? A ver, la crisis del agua la podemos plantear de 3 maneras. La crisis del agua directamente porque no obtienes agua. La crisis del agua secundaria es porque las cuencas que nos suministran agua se están reduciendo y aunque no es palpable directamente al consumidor, también es una crisis. Y la tercera, la crisis de gestión de agua, que no nos estamos dando cuenta que al no buscar mecanismos y políticas públicas que controlen el consumo, estamos caminando directamente hacia la crisis. Son 3 crisis que están caminando de la mano, pero no todos percibimos lo mismo. Cuando nosotros no tenemos agua directamente en casa, tenemos una crisis de agua perceptible directamente como consumidor. Sin embargo, en el caso de Estado de México, donde el agua cada vez es menor
y no se puede obtener agua para toda la ciudadanía, entonces tenemos una crisis pues, regional o social, porque es en un entorno más grande y es más perceptible. El problema es estados como nosotros en Quintana Roo, como en Tabasco, como en Chiapas, donde las cuencas de agua abundan, no es tan notorio porque nosotros somos productores de agua. Nuestro suelo de manera natural produce agua. Sin embargo, al empezarse a determinar espacios que ya no tengan agua o polígonos sin agua, esos polígonos empezarán a emigrar. En lo que estamos haciendo esta conferencia, 100 personas están migrando a una ciudad. Por lo tanto, las ciudades van a empezar a tener grandes problemas en el futuro con el consumo de agua. Si nuestra ciudad actualmente tiene 2 millones de habitantes, pero en 10 años más vamos a ser 3 millones de habitantes, nuestra crisis de agua, que no era notoria, va a empezar a notarse un poco más. Porque el suministro de agua no solo es tener agua, también es entubarla, limpiarla, potabilizarla y hacerla llegar hasta tu hogar. Entonces, la crisis de agua ya también es administrativa, operativa, de funcionamiento, pero sobre todo de saneamiento. Cuando tú llegas a una ciudad en la que no tienes esa posibilidad, entonces empiezas a hacer tus necesidades fisiológicas al aire libre y generas un problema de insalubridad. Entonces, los problemas de crisis de agua no solo es la falta de agua, sino que quienes no tienen agua empiecen a utilizar el agua que tengan. En algunos países se beben el agua de la lluvia. Ok, en algunos países tal vez sea sana esa lluvia, pero en algunos países la lluvia ya es ácida, entonces no es tan sana el agua. En algunos países se toman el agua de los ríos o de los mares o de las cuencas. Tal vez sea saludable el agua. En algunas partes las aguas ya están tan contaminadas como en la India que es insalubre siquiera meterse y meter los pies para mojártelos. Peor, en algunos países el saneamiento, o sea, toda la infraestructura de alcantarillado existe, y en algunas ciudades, países o asentamientos humanos, eso ni siquiera se ha vislumbrado como una necesidad. Y eso genera un gran problema de salubridad. Entonces, cuando ustedes me hacen la pregunta, ¿cómo sería la crisis del agua? La crisis del agua es enfermarnos, no solo tener sed. La crisis del agua es morirnos de enfermedades, no solo tener sed. La crisis de agua es no tener alimento que se pueda producir sanamente, no solo tener sed. La crisis de agua es mucho más compleja que solo pensar que no vamos a tener agua. Es entonces pensar que estamos en riesgo de extinción porque no tenemos ni alimentación, ni capacidad de salud y mucho menos capacidad de poder beber un vaso de agua. Como dato curioso y muy feo, sabían que 78 millones de personas no tienen acceso al agua y se escucha escandaloso, pues se escucha mucho más escandaloso que 2.500 millones de personas no tengan un baño digno para poder hacer sus necesidades. Eso es mucho más grave porque lo hacen en el aire libre y esa manera o ese hábito es responsabilidad de toda la humanidad. Si nosotros no los ayudamos a salir de la pobreza extrema o de los polígonos de pobreza o de sus necesidades fisiológicas con salud, las enfermedades se van a volver pandemias cada vez más repetitivas y no van a afectar nada más a los que no hicieron las cosas bien, nos va a afectar a todo el planeta. Cuando hablamos de crisis de agua, hablamos de poner en riesgo la vida. Por eso es importante entender el tema. Cambiemos de hábito, cambiemos el mundo. Y al cambiar el mundo, la vida será mejor y cuando menos podremos garantizarle a nuestras futuras generaciones, incluyendo la nuestra, la posibilidad de poder estar aquí en el planeta y disfrutarlo un poco más de tiempo. Muchas gracias por participar. Cada vez que alguien hace una pregunta, nos ayuda a poder tener más claras las ideas y poder explicarle mejor las cosas. Si ya nadie más tiene una pregunta, me encantaría el poder compartir con ustedes una última reflexión. Cada vez que nosotros nos levantamos, tenemos la gran oportunidad de poder vivir. Y la vida no la percibimos porque diariamente solamente nos levantamos y nos ocupamos de vivirla, pero no le damos el valor real. Lo mismo pasa con el agua. El hecho de no tener agua no es una prioridad para muchas personas. Por eso no podemos notarlo, porque al levantarnos en la mañana nos podemos lavar la cara, podemos servirnos un vaso de agua. Por favor, deja de pensar que siempre va a ser así. Toda esa gran bendición de agua que tienes, esa abundancia de agua que te acompaña todas las mañanas, es en este momento. Pero si no hacemos algo, si no nos comprometemos, si no buscamos caminos, herramientas y alternativas para buscar que esto se mantenga de esta manera, esto no va a ser posible en los próximos 20 años. En los próximos 20 años será una lucha muy grande por conseguir un poco de agua y eso nos pondrá en riesgo a toda la humanidad. Entiéndeme, cambiar de hábitos implica sembrar la semilla del futuro. Cambiar de hábitos implica que tú y yo podamos buscar una solución para que nuestras futuras generaciones, para todos aquellos que queremos tener hijos o ya los tenemos, les podamos dar esa misma oportunidad de disfrutar el planeta. Necesitamos sembrar el hábito de la conservación. Y conservar implica reducir,
rechazar y reforestar. Por favor, hazlo.